Osteología de la zona dorsal. En la zona dorsal encontramos la escápula, que es un hueso plano y triangular situado en la parte superior y posterior del tórax, a nivel de las 7 primeras costillas. Las zonas que hay en la escápula son el borde vertebral o borde interno, sensiblemente rectilíneo en sus 3/4 partes inferiores, se incurva un poco hacia afuera a partir del punto en que se une con la espina. Consta pues de 2 porciones formando una con otra un ángulo más o menos obtuso. El borde superior o cervical es delgado y cortante, termina por fuera por una pequeña escotadura, la escotadura coracoide, por donde pasa el nervio supraescapular. El borde externo o axilar, delgado, termina por arriba por una pequeña cara triangular rugosa, la tuberosidad infraglenoidea, por debajo de la cual se inserta la porción larga del tríceps braquial. Los reparos óseos de la escápula son escotadura de coracoides, apófisis coracoides, acromión, cavidad glenoidea, fosa infraespinosa que está en la cara posterior, espina de la escápula y fosa supraespinosa. En la zona dorsal también encontramos las vértebras. Se denomina vértebra a cada uno de los huesos que conforman la columna vertebral. En el cuerpo humano hay 33 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 son torácicas, 5 son lumbares, 5 son sacras y 4 del coxis. Según su clasificación, las vértebras son huesos irregulares. Las 2 primeras vértebras cervicales tienen una morfología especial, por lo tanto se denominan atípicas y sus nombres son respectivamente atlas y axis. Las zonas que hay en las vértebras son el cuerpo, arco, pedículo y láminas. En la vértebra cervical atlas, sus reparos óseos son faceta para el diente, faceta para el cóndilo occipital, apófisis transversa, agujero transverso, tubérculo anterior y tubérculo posterior. Luego tenemos la vértebra cervical axis y sus reparos óseos son diente del axis, apófisis transversa, agujero transverso, apófisis espinosa y agujero vertebral. Y para finalizar con las vértebras cervicales, que serían C3, C4, C5, C6 y C7, sus reparos óseos son apófisis transversa, carilla articular, apófisis espinosa, agujero transverso y agujero vertebral. Los reparos óseos de las vértebras torácicas son agujero vertebral, apófisis espinosa, cara articular para el tubérculo de la costilla, apófisis transversa, hemicarilla superior, apófisis articular superior, cara articular para el tubérculo de la costilla, apófisis articular inferior y hemicarillas para articular con la cabeza de la costilla. Y en las vértebras lumbares los reparos óseos que hay son agujero vertebral, apófisis transversa, apófisis espinosa, apófisis articular y apófisis vertebral. Y para finalizar con la osteología de la zona dorsal tenemos las costillas. Las costillas son huesos planos y curvos que en conjunto forman la caja torácica. En el cuerpo hay 24 costillas en total, de las cuales 7 pares son verdaderas o externales, que son las que se unen directamente al esternón. El responsable de esto es el cartílago costal que une estas costillas con el esternón. 5 pares son falsas, de las cuales 3 son asternales, que se unen indirectamente al esternón uniéndose primero al cartílago costal de la séptima costilla y 2 flotantes que no están unidas al esternón. Las zonas de las costillas son
cabeza, cuello, ángulo posterior, canal costal, cuerpo y extremidad anterior. Los reparos óseos que se encuentran en las costillas son porción articular del tubérculo, carilla superior, carilla inferior, cartílago costal, surco costal y porción no articular del tubérculo. Cabe destacar que hay costillas típicas y atípicas. Las costillas de la tercera a la novena son típicas ya que se componen de un cuerpo, dos extremidades y dos ángulos. Y las costillas atípicas, que serían la 1, la 2, la 10, la 11 y la 12, porque tienen distintas dimensiones a diferencia de las otras. Pasando a las articulaciones de la zona dorsal, podemos encontrar la primera que están en los cuerpos vertebrales, de tipo cartilaginosa, sinovial, plana. Las superficies articulares que podemos encontrar son el proceso articular inferior y el proceso articular superior, los medios de unión, ligamento longitudinal anterior y posterior. Y los movimientos posibles a realizar son de amortiguación y de deslizamiento. En las vértebras se encuentra otra articulación, específicamente en los arcos vertebrales, de tipo sinovial y plana. Las superficies articulares son los procesos articulares de las vértebras. Los medios de unión, ligamento amarillo, ligamento nucal, interespinoso y supraespinoso. Los movimientos posibles que puede realizar esta articulación son de deslizamiento, flexión, extensión, inclinaciones y rotaciones cervicales. Ahora pasando a la articulación atlanto-occipital, es de tipo sinovial, móvil, condilia. Su superficie articular, el cóndilo occipital y la cavidad articular superior de la masa lateral del atlas. Los medios de unión, cápsula articular y membranas atlanto-occipitales anterior y posterior. Los movimientos posibles son flexión, extensión y una pequeña rotación limitadas, también incluyendo inclinaciones. Pasando a la siguiente articulación, nos encontramos con la atlanto-odontidia, de tipo sinovial, móvil, pivote. Su superficie articular, la carilla articular con el proceso transverso, los medios de unión, ligamentos alares y transversos, y los movimientos posibles son rotaciones de izquierda y a derecha.
Músculos zona dorsal posterior del cuerpo humano. Músculo trapecio. Es un músculo superficial que ocupa prácticamente el centro de la columna vertebral a ambos lados, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal. Su origen en las fibras superiores, desde la espina del occipital, se dirige a las apófisis espinosas desde la séptima vértebra cervical. Su origen en las fibras medias, desde la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical a la tercera dorsal. Su origen en las fibras inferiores, desde la apófisis espinosa de la cuarta dorsal hasta la 12ª dorsal. Su inserción en las fibras superiores ocupará un tercio externo del borde superior de la clavícula. En las fibras medias, su inserción es en el acromión y en las fibras inferiores en el borde superior de la espina del omóplato. Su función en las fibras superiores es de elevación y rotación del omóplato, traccionando clavícula y aducción del omóplato. Su función en las fibras medias es de aducción y en las fibras inferiores es de rotación del omóplato, orientando hacia arriba la cavidad glenoidea. A continuación, el músculo dorsal ancho. Este es un músculo muy largo y además muy ancho. Es un músculo en el que todas sus fibras son ascendentes. Su origen en una línea continua en todas las apófisis espinosas desde la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro, así como en los ligamentos iliolumbares y en la zona superior de la cresta del sacro. Su inserción está en todas las fibras que van a terminar en un pequeño tendón en espinal en la zona infratroquiniana y en el canal bicipital del húmero. Su función sobre el brazo es de abducción, extensión y rotación interna. Con los brazos fijos contribuye a la trepa y si tiene los dos extremos fijos contribuye a la posición de firme. Músculos romboides menor y mayor. Su origen en todo el borde vertebral de la escápula, excepto en sus dos puntas. Su inserción en el romboide menor, en el apófisis espinosa de las dos últimas vértebras cervicales, y la inserción del romboide mayor en las apófisis espinosas de las 4 y 5 últimas vértebras dorsales. Su función para ambos es aductor y rotador del omóplato y elevador del omóplato. Ahora vienen los músculos serratos dorsales inferiores. Su origen en la apófisis espinosa del dorsal 11 al lumbar 2. Su inserción es en la cara posteroexterna de las 4 últimas costillas y su función es hacer bajar las costillas, es decir, es espirador. Músculos serratos dorsales superiores. Su origen es en la apófisis espinosa del cervical 6 al dorsal 7. Su inserción es en las caras posterolaterales de la segunda, tercera y cuarta costilla. Y su función es elevar las costillas, es decir, inspirador. A continuación, el músculo transverso espinoso. Este es un músculo largo y es aplicado directamente a la columna desde el sacro hasta el axis, en el canal comprendido entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas. Este se divide en 4 fascículos. El primer fascículo es el haz espinoso largo. Es el más externo y es el más largo y termina en el vértice de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra. El segundo sería el haz espinoso corto. Está dentro de la anterior y se fija en la apófisis espinosa de la tercera vértebra. El tercero fascículo es el haz laminar largo. Este termina en el borde inferior de la lámina correspondiente a la segunda vértebra. Y el último, haz laminar corto, es más interno, se inserta en la parte externa del borde inferior correspondiente de la primera vértebra subyacente. Su función es extensor de la columna en su contracción y realiza movimientos de rotación e inclinación. Músculos multífidos. También se tratan de músculos transverso espinosos, pero terminando en la apófisis espinosa
de 2 o 3 vértebras por encima. Se encuentra a lo largo de toda la columna excepto a nivel del atlas y el axis. Está muy desarrollado a nivel dorsal. Su función de forma unilateral va a ser rotación hacia el lado contrario e inclinación lateral. Y de forma bilateral es extensión o hipertensión y también rectificación de la cifosis dorsal. A continuación, músculos interespinosos. Su origen es en la apófisis espinosa de las vértebras de la columna vertebral y su inserción en la superficie inferior de la apófisis espinosa de la vértebra subyacente. Su función es extensión de la columna vertebral. Y el último músculo es el intertransversos. Su origen es en la apófisis transversa de una vértebra y su inserción en la apófisis transversa de la vértebra vecina. Su función es de forma unilateral inclinación hacia el mismo lado y de forma bilateral es extensión o hiperextensión.